Hola, qué gusto estar aquí para sumergirnos juntos en un material bastante peculiar, ¿no? Sí, bastante interesante. Hoy tenemos fragmentos de una conversación grabada, una charla que se mete de lleno en temas profundos. El sufrimiento, la conciencia, el tipo de educación que recibimos. Uf, temas densos. Sí, y hasta explora posibles significados ocultos en símbolos antiguos y, prácticas que podríamos llamar esotéricas. O sea, un poco de todo. Exacto. Por lo que se escucha, parece una discusión en un grupo, quizás una clase o un círculo de estudio, donde comparten reflexiones sobre cómo percibimos la realidad, nuestros miedos, Ajá, los miedos más arraigados. eso. Y si existe algo más allá de lo que convencionalmente se nos enseña. Nuestra misión hoy es, digamos, extraer las ideas centrales de esta plática. Desmenuzarlas un poco. Justo. Identificar esos puntos que nos hacen pensar no. Y entender qué podemos rescatar de estas reflexiones sobre el autoconocimiento y la experiencia de vivir. ¿Le entramos? Claro, justo eso haremos. Vamos a analizar las perspectivas que se presentan sobre la condición humana. Fíjate que contrastan ideas interesantes sobre el sufrimiento, aquí en la Tierra, Ajá. versus un posible más allá. Hablan de la naturaleza de nuestros infiernos internos. Esos que dicen que se manifiestan en sueños o en la parálisis del sueño. Ah, la parálisis sí lo mencionan. Sí. Y bueno, también plantean un modelo educativo, pues radicalmente distinto al que conocemos. La llaman educación fundamental, ¿Educación fundamental? que estaría basada, según ellos, en despertar la conciencia y en una forma de amor, pues más consciente. Suena intrigante. Perfecto. Empecemos por algo que, la verdad, de inmediato salta al oído. Esa comparación entre el sufrimiento terrenal y el de un hipotético infierno. Sí, es un punto fuerte para empezar. En la charla se plantea una pregunta interesante. Aunque lugares como el infierno descrito por Dante, por ejemplo, impliquen un castigo y purificación intensos, ¿no será que aquí, en la Tierra, es donde realmente generamos el mal? Claro, donde lo originamos. Y donde experimentamos el sufrimiento de forma más directa, con cuerpo, con emociones. Se abre el debate. ¿Dónde se sufre más? ¿Aquí o allá? Es una reflexión que busca provocar, sin duda. La conversación explora esta dualidad. Allá, un sufrimiento quizá más intenso en su propósito purificador, si quieres. Como una limpieza, decías. Ajá. Y aquí, un sufrimiento vivido en carne propia, con la inmediatez de las emociones, las sensaciones físicas. La fuente sugiere que aquí es donde activamente creamos las causas del sufrimiento. O sea, somos los responsables directos. Exacto. Mientras que allá sería más bien una consecuencia, un proceso, pues, de limpieza, como decías. Y lo conectan de una forma muy gráfica con experiencias como las pesadillas muy intensas o la parálisis del sueño. Sí, describen esa experiencia de la parálisis, querer moverse o gritar y no poder, como una especie de visita a los infiernos propios. Ándale, esa es la frase que usan. O sea, no lo ven como un castigo externo, ¿verdad? Sino como una manifestación tangible de nuestros propios estados internos, los conflictos, los miedos profundos. Justo eso. Incluso comparten una anécdota, fíjate, sobre cómo invocar una fuerza espiritual, en este caso mencionan el poder de Cristo, ayudó a alguien a salir de ese estado. Mira tú. Lo que sugiere que lo ven como una lucha interna real, ¿no? No solo algo físico. Exacto. El punto clave que podemos extraer de esta parte es la idea de que estas experiencias internas, ya sean sueños perturbadores o esa angustiante parálisis, Que sí es angustiante. sí, pues no son vistas como algo meramente fisiológico o aleatorio. Según la perspectiva de la fuente, son reflejos directos de nuestro paisaje interior. Como un espejo. Como un espejo, sí, de conflictos no resueltos, de miedos o de lo que más adelante llaman los múltiples yoes, esas facetas de nuestra psicología. Son como ventanas a esos infiernos personales que, según esta visión, pues todos llevamos dentro. Entiendo. Y esa introspección sobre los estados internos parece ser el puente hacia una crítica bastante dura del sistema educativo actual. Sí, dan un giro ahí bastante claro. La grabación argumenta que la educación convencional nos entrena fundamentalmente para imitar, para copiar modelos, repetir información. Como periquitos, dicen por ahí. Ándale,
Critican que nos enseñan qué pensar, mencionan seguir las ideas de figuras históricas como Platón o Sócrates, pero no nos equipan con las herramientas para aprender cómo pensar. O sea, pensar por uno mismo. Exacto, de manera autónoma, creativa, libre. Nos convertiríamos en meros repetidores. Y frente a eso, pues proponen lo que denominan educación fundamental. El énfasis aquí no está en acumular conocimientos teóricos o datos, ¿sabes? No es llenar la cabeza de información. Para nada, sino en educar la conciencia misma. Y dicen que se sostiene sobre dos pilares que describen como esenciales: el amor y la sabiduría. Amor y sabiduría. Pero ¿cómo los definen ellos? Porque suenan un poco abstractos. Sí, claro. Definen el amor no en el sentido romántico habitual, sino como una fuerza activa, consciente incluso, poderosa. Ponen como ejemplo el amor de una madre que educa, Ah, ok. que a veces debe ser firme por el bien del hijo. Lo llaman amor en ley, pero amor consciente. Usan analogías como la gallina defendiendo a sus polluelos para ilustrar esa fuerza. Ya veo. Un amor más activo. Protector, algo así. Y la sabiduría, aclaran muy bien, no equivale a erudición, a tener la cabeza llena de conceptos. No es ser un sabelotodo. Exacto. La presentan como algo más vivencial, la capacidad de comprender la vida en sus múltiples niveles, de interpretar el lenguaje simbólico que nos rodea. Lo de los símbolos que mencionaste antes. Justo. Y sobre todo la capacidad de conocernos profundamente a nosotros mismos. Insisten mucho en que la verdadera sabiduría y el contacto con la realidad se encuentran en nuestro interior, Dentro de uno. dentro de uno, no primordialmente en fuentes externas como los libros. Interesante. O sea, valoran más la experiencia interna que el conocimiento externo. Parece que sí. El objetivo último de esta educación fundamental, según lo exponen, es desarrollar una relación más sabia y consciente con uno mismo, primero, Con uno mismo. luego con la sociedad y también con el planeta. Se trata de despertar la conciencia para entender nuestro lugar y nuestro propósito. Tiene sentido. Hacen una comparación, un tanto general quizá, con la educación oriental. Sugieren que podría ser más productiva, ¿Productiva en qué sentido? en el sentido de fomentar este tipo de desarrollo interior, en contraste con lo que perciben como un énfasis excesivo en la imitación intelectual en Occidente. El principio subyacente parece ser un enfoque en el ser más que en el acumular. ¿El ser sobre el tener o el saber intelectual? Exacto. Y para que esta educación alternativa no se quede en pura teoría, la conversación subraya la necesidad, indispensable, dicen ellos, de la disciplina personal. Ah, la disciplina. Siempre aparece. Y de manera crucial, la autoobservación constante. El primer paso práctico que proponen es aprender a observarse a uno mismo en la vida diaria. ¿Cómo? ¿Observar qué? Pues cómo caminamos, cómo hablamos, nuestros gestos, nuestras reacciones emocionales, todo, pero sin juicio. Ah, sin criticarse. Sin criticarse, simplemente tomando nota, dándose cuenta. Lo ven como el método para empezar a corregir patrones automáticos y despertar esa conciencia que, según ellos, suele estar dormida. Es en este punto donde introducen el concepto de los yoes psicológicos, ¿verdad? Justo ahí. La idea que presentan es que no somos una unidad psicológica coherente, ¿sabes? No somos uno. No, sino más bien un conjunto de múltiples yoes o egos fragmentados que constantemente compiten por tomar el control de, le llaman, nuestra máquina humana. Nuestra máquina. Suena un poco mecánico. Sí, es su terminología. Ilustran esto con ejemplos cotidianos. Un yo quiere leer, otro ver la televisión, otro salir, otro comer algo, y la persona se siente como, Paralizada o jalada en 1000 direcciones. ándale, o actúa impulsivamente porque diferentes deseos tienen direcciones opuestas. La meta sería lograr una integración, que una conciencia más despierta tome el timón, no esos impulsos. Entiendo. Una especie de capitán del barco. Algo así. Y para avanzar en esa integración y en ese despertar, la charla menciona prácticas muy, muy concretas. Prácticas. Como ejercicios. ¿Sí? Como ejercicios.
Describen una, por ejemplo, llamada la runa Fa. Más allá de los detalles específicos de la postura, brazo izquierdo arriba, derecho flexionado abajo, formando una especie de F. Una F. Sí, y de cara al este por la mañana. El propósito que le atribuyen es lo central. Es un ritual para visualizando el sol naciente y recitando una invocación específica. ¿Una oración o algo así? ¿Una invocación? ¿Sí? Dice algo como: fuerzas maravillosas del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. La idea es solicitar activamente ayuda a fuerzas cósmicas o superiores para impulsar ese despertar de la conciencia. O sea, no es solo esfuerzo personal, también piden ayuda externa. Parece que sí. Es una herramienta práctica para ese fin, según lo plantean. Y también se habla de vocalizar ciertas letras, como otra herramienta, ¿no? También mencionan las vocales I, E, O, U, Ya, y las consonantes M y S. ¿Y eso para qué? La idea subyacente, según explican, es que cada sonido resuena con centros energéticos específicos o partes del cuerpo. La I en la cabeza, la E en la garganta, la O en el corazón, etc. Ah, como vibraciones. Como vibraciones, sí. La práctica de vocalizarlas conscientemente, a veces con posturas, buscaría activar estos centros y sobre todo anclar la comprensión o la sabiduría en el cuerpo y el corazón. Que no se quede solo en la cabeza. Exacto, para que no se quede solo en el intelecto. Llegan a afirmar, fíjate qué fuerte, que 1 hora diaria de estas prácticas puede ser más valiosa que leer una gran cantidad de libros. Órale, eso sí es darle peso a la práctica. Muchísimo. Lo cual nos da una idea clara del énfasis que pone esta corriente de pensamiento en la experiencia directa y la práctica personal por encima de la mera acumulación de información teórica. Tiene lógica desde su perspectiva. La transformación real, desde esta perspectiva, vendría del hacer consciente, no solo del saber intelectual. Es un llamado a la experimentación personal, definitivamente. Y en ese camino de transformación, un obstáculo que señalan una y otra vez es el miedo. El miedo. Sí, es un tema recurrente. La grabación afirma que una gran parte de nuestras acciones y decisiones, incluso las que parecen positivas, están en realidad motivadas por miedos subyacentes, a menudo inconscientes. Que ni nos damos cuenta. Exacto. Dan ejemplos. Miedo a la soledad, que puede llevar a un matrimonio no por amor, sino por temor a estar solo. Clásico. Miedo a la pobreza, que nos mantiene atados a trabajos que detestamos por una supuesta seguridad. Incluso el miedo a engordar, que puede disfrazarse de conciencia saludable, pero que en el fondo, dicen ellos, es temor al rechazo o a no encajar. Es interesante cómo lo plantean, porque muchas veces no lo vemos así. Pensamos que es prudencia o cuidado. Claro. Y la fuente sugiere que la educación y la cultura tradicionales, con su fuerte énfasis en la seguridad material y el estatus económico, nos programan activamente para cultivar estos miedos. Nos programan para tener miedo. Bueno, nos enseñan desde niños la idea de estudiar para ser alguien, ¿no? Y equiparan ese ser alguien con tener dinero, títulos, posesiones, lo cual implícitamente genera miedo a no tenerlos. Claro, el miedo al fracaso, a no ser nadie. Justo, la clave para superar estos miedos, según se discute en la grabación, no es evitarlos, sino enfrentarlos de manera consciente. Mencionan el ejemplo reciente de la pandemia. ¿Ah, sí? ¿Qué dicen? Que muchas personas perdieron empleos considerados seguros y se vieron forzadas a reinventarse. Y descubrieron en el proceso que podían sobrevivir de otras maneras. Órale. Impuesto, para algunos fue una lección forzosa para confrontar el miedo a la inestabilidad. Les quitó el miedo, digamos, a la fuerza. Ya veo. La idea central que proponen es esa, la autoobservación constante para identificar cuándo actuamos movidos por el miedo y cuándo por una elección consciente y libre. Y ser brutalmente honestos con nosotros mismos. Supongo. Las sugerencias son directas. Si se teme a la oscuridad, la práctica es permanecer en la oscuridad deliberadamente. Confrontarlo. Si se teme una conversación difícil, tenerla. Enfrentar el miedo directamente, mirarlo a la cara, es presentado como el único camino para disolver su poder sobre nosotros. En lugar de huir o justificarlo. Exacto. Se trata de preguntarnos honestamente, ¿cuál es la verdadera raíz de esta acción o decisión? ¿Es conciencia o es miedo?
una pregunta difícil de responder a veces. Y esta reflexión sobre el miedo conecta de forma natural con la visión que exponen sobre el éxito y el materialismo. Sí, porque cuestionan fuerte esa idea tan internalizada en nuestra sociedad de que el éxito vital, el ser alguien, Equivale a acumular logros externos, títulos universitarios, riqueza, propiedades. totalmente. Para ilustrar su punto, mencionan a Samael Aun Weor, quien parece ser una figura central para el grupo que habla, Sí, lo citan varias veces. señalando que a pesar de ser considerado por ellos un maestro espiritual de gran nivel, aparentemente no poseía una casa propia. Y usan eso como ejemplo. Exacto, para ejemplificar que el verdadero éxito, desde su perspectiva, no se mide en bienes materiales. Sin embargo, hacen una aclaración importante que vale la pena resaltar, ¿no? Sí, ¿cuál? No proponen un rechazo absoluto de lo material ni una apología de la miseria. Reconocen que tener bienes, como una casa o un coche, puede ser práctico y hasta necesario en la vida cotidiana. O sea, no es irse al extremo de no tener nada. No. El problema, insisten, no reside en los objetos materiales en sí, sino en la conciencia con la que nos relacionamos con ellos. Ah, la conciencia que les ponemos. Eso. La dificultad surge con la obsesión, el apego desmedido, el miedo constante a perder lo que tenemos y, sobre todo, con la identificación de nuestro ser con esas posesiones. ¿Como si fuéramos lo que tenemos? Exacto. Al punto de que nuestra valía parezca depender de mi carrito o mi casita, como dicen ellos de forma un poco coloquial. Ya. La identificación. Por lo tanto, el verdadero triunfo, el éxito auténtico según la perspectiva explorada en esta charla, no se encontraría en la acumulación de posesiones o en alcanzar un estatus social elevado. ¿Dónde entonces? Residiría más bien en el despertar de la conciencia, en lograr una integridad interior, en vivir de acuerdo con valores espirituales o principios conscientes internos, Aunque vayan contra la corriente. aunque vayan contra las presiones y programaciones sociales externas. Lo llaman un éxito del ser, en contraposición al éxito del tener. Éxito del ser. Me gusta el concepto. Es potente. Ya hacia el final de los fragmentos que analizamos, la conversación toca brevemente otro aspecto de la sabiduría que buscan, la capacidad de interpretar símbolos antiguos, Sí, vuelven a eso. como una vía para acceder a conocimientos más profundos sobre la realidad y nosotros mismos. Dan algunos ejemplos rápidos. Mencionan la serpiente Ureus en la frente de los faraones egipcios, El cobra, sí. interpretándola como símbolo de un iniciado avanzado que ha integrado cierta sabiduría interior. También el águila devorando a la serpiente del escudo mexicano. Que le dan una lectura particular. Sí, la leen como el espíritu uniéndose a la sabiduría o a la madre divina. Es su interpretación, claro. Y mencionan otros, como una estatua en una universidad en Colombia que representaría al ser humano siendo devorado o integrado, digamos, por la sabiduría, simbolizada por la serpiente. Integrado por la sabiduría. O la diferencia entre el caduceo de Mercurio, que tiene 2 serpientes, y el bastón de Esculapio de la medicina con una sola serpiente. Hacen esa distinción. Sí, el punto fundamental aquí no son tanto las interpretaciones específicas, que obviamente pertenecen a su cosmovisión particular, Claro, es su sistema. sino el principio de que los símbolos ancestrales contienen un lenguaje oculto que al ser descifrado revela aspectos profundos de la psique humana y del cosmos. Ver y entender este lenguaje simbólico es parte de esa sabiduría alternativa que proponen. Y aclaran el término ocultismo, que a veces suena medio tétrico. Sí, le quitan esa carga negativa. Explican que lejos de la connotación popular de algo siniestro o relacionado con magia negra, Que es lo que uno piensa a veces. claro, en su contexto se refiere simplemente al estudio de lo oculto, es decir, de aquellos misterios internos y universales que no son evidentes a simple vista. Lo que está velado. Exacto. Y que cada individuo debe desvelar por sí mismo a través de un trabajo interior. Hacen una distinción entre enseñanzas que son públicas, como las que están compartiendo en esa charla, Lo que cualquiera puede escuchar. y otras más profundas o esotéricas, reservadas para quienes avanzan más en ese camino interior, lo que llaman una segunda cámara. Como niveles de conocimiento. Exactamente. Como un ejemplo de estos misterios más velados, aluden a los 5 aspectos de una entidad que llaman la Madre Divina. 5 aspectos. Sí, enumeran 4,
Mencionan a Kundalini, entendida como una energía interior ascendente. La energía de la serpiente, otra vez. Ajá. A la madre cósmica, relacionada con principios creativos universales. A la madre naturaleza, la inteligencia inherente en los procesos naturales. La Pachamama, dirían otros. Podría ser un paralelo. Y a una figura llamada Hécate Proserpina. A esta última la describen con una frase muy potente. Madre muerte. Y terror de amor y ley. Terror de amor y ley. ¿Qué querrá decir eso? Suena contradictorio. Es una expresión fuerte, ¿verdad? Parece sugerir una fuerza que opera según principios cósmicos estrictos, ley, que puede ser experimentada como algo terrible o purificador, terror. La parte difícil de la transformación. Podría ser, pero que fundamentalmente actúa por un principio transformador o de bien último, amor. Representaría los procesos necesarios, aunque a veces dolorosos, de purificación interna en las dimensiones inferiores o infiernos personales que mencionaban al principio. Ah, conecta con lo de inicio. Y el quinto aspecto lo dejan intencionalmente como tarea para los oyentes de la charla. Sí, qué curioso. Es una muestra interesante de cómo estructuran el conocimiento en este sistema, por niveles, con misterios que se van desvelando progresivamente a medida que la persona avanza en su práctica y comprensión. Totalmente. Claramente pintan un camino que requiere no solo estudio intelectual, sino una dedicación práctica y una transformación personal profunda para acceder a capas más hondas de entendimiento. Definitivamente no es para tomarlo a la ligera. No para nada. Ha sido un recorrido denso, sin duda, por un conjunto de ideas, bastante provocadoras. Sí, nos dejan pensando. Hemos pasado por cuestionamientos sobre la naturaleza misma del sufrimiento, una crítica frontal a la educación convencional, con una propuesta alternativa centrada en despertar la conciencia. Ajá. Hemos visto el énfasis en la necesidad de confrontar nuestros miedos más arraigados y en redefinir el éxito más allá de lo material. El hilo conductor parece ser siempre una invitación a emprender un viaje. Hacia adentro. Siempre hacia adentro. Totalmente. Definitivamente, el mensaje central que resuena a lo largo de toda la conversación es un llamado a despertar de la vida automática, a dejar de funcionar según los programas mentales y culturales que, según esta visión, nos han implantado. Como si estuviéramos dormidos. Como si estuviéramos dormidos, exacto. La herramienta clave que proponen es la autoobservación implacable, para identificar y empezar a desmontar esos programas y esos miedos que nos manejan sin que seamos conscientes. Observar, observar, observar. Esa es la base. Y sugieren que este despertar se impulsa mediante la reflexión, sí, pero también la disciplina y la aplicación de prácticas concretas como las runas o las vocalizaciones que mencionan, diseñadas para activar una inteligencia o una conciencia superior dentro de nosotros. ¿Una combinación de mente, cuerpo y espíritu, quizás? Podríamos decirlo así, desde su perspectiva. Y bueno, como reflexión final para llevarse de esta exploración, quizá podríamos plantearnos una pregunta inspirada en la charla. A ver. ¿Qué porcentaje de nuestras decisiones diarias, desde las más triviales hasta las más trascendentales, nacen realmente de una conciencia clara, de una elección libre y presente? Buena pregunta. ¿Y cuántas son impulsadas, sin que nos demos cuenta, por esos miedos ocultos, por esas inercias, por esos yoes automáticos de los que habla la grabación? Para analizarlo con calma. Quizás el primer paso sea simplemente empezar a observar, sin juzgar como decían ellos, solo observar, una inquietud para reflexionar. Muy buena inquietud. Hasta nuestra próxima exploración.